manda la academia. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a la Academia, el diario financiero. Después de 8 semanas consecutivas sin variación relevante alguna, la encuesta CADEM de este domingo y otras también dieron una pequeña señal de movimiento. Que lidera ahora la primera vuelta es Janet Jara, que alcanza un 28%, 2 puntos más que la semana pasada, mientras que José Antonio Kast, después de liderar la elección por 5 semanas consecutivas, queda en el segundo lugar con 26%, completando un retroceso de 4 puntos en las últimas 6 semanas. Por su parte, Evelyn Matei acorta levemente su distancia con Kast, alcanzando esta semana 16%. La brecha entre ellos, que llegó a ser de 18 puntos en agosto, se ha reducido a 10 puntos esta semana. Más atrás siguen Parisi con 11, Kaiser con 8, Maine Nichols con 2, Enrique Jominami con 1 y el 7% no sabe o no responde. Y aunque hay señales de movimiento, la pregunta relevante que queda en el ambiente es si puede ocurrir algo que haga cambiar la probabilidad más alta que en primera vuelta sea Kast y Jara quienes pasen a segunda vuelta. Y la respuesta desde nuestro punto de vista y desde los datos es que sí. Déjeme dar 2 argumentos que valían esta hipótesis. El primero, el 2021 fue una elección que estuvo llena de incertidumbre. Las primarias se resolvieron 3 semanas antes de la elección y quienes fueran los favoritos por meses, Lavín y Jadwe, terminaron cediendo a la fuerza electoral de Boric y Sichel. La primera vuelta, que entre agosto y mediados de octubre fue liderada por Gabriel Boric, la terminó ganando José Antonio Kast, que aumentó 18 puntos su intención de voto en 2 meses y medio, dejando a Sebastián Sichel en un cuarto lugar tras Franco Parisi. El presidente Boric, además, es el primero que, habiendo perdido la primera vuelta, gana la segunda vuelta desde el retorno a la democracia. El segundo es que la historia de esta elección ya ha demostrado no solo una vez, sino que 2 veces que puede cambiar de manera significativa. Durante todo el 2022 y hasta diciembre del 23, el líder indiscutido era José Antonio Kast, lo que le permitió en su minuto obtener un gran triunfo en la elección de consejeros constitucionales. Con el triunfo del en contra y asignándole a Kast el fracaso del segundo proceso, Evelyn Matei comienza a liderar la elección casi sin contrapeso. Su liderazgo en la encuesta CADEM se mantuvo desde febrero del 2024 hasta junio del 2025, mes en el que es superada nuevamente por Kast y diferencia que se ha mantenido hasta ahora, pero como hemos dicho antes, se ha ido acortando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la CADEM en el Diario Financiero. Muy bienvenidos, José, Roberto, nuestro invitado que vamos a presentar en este minuto en un nuevo capítulo de la Academia en Diario Financiero. Diego Chalper, diputado RN por el Distrito 15, pero ahora candidato también por el Distrito 11. Bienvenido. Así es, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy interesante y un día muy especial para comentar lo que estaba diciendo recién Roberto. Así que cuando quieran... Le tocó mucha suerte a nuestro invitado. Sí, pues la marraqueta, debe haber sido la Sí. marraqueta con palta que perdió en el concurso de desayuno. Pero sí, pues perdió, que fuera la semifinal. Perdimos. Qué impresionante que haya perdido eso. Sí. ¿O no? Sí. No, qué Me impresiona más que cualquier impresionante encuesta. la cantidad de votos. No, sí. 8 millones La de votos. locura del Mucho, desayuno mucho. se pasó. ¿Quiere decir que la gente quiere hablar de...? ¿Ah? ¿Quiere ¿Sabe lo que participar? pasa? Pan con palta. ¿Quiere participar? Pan con palta. Claro. Quiere Tal que... cual. 5C. Yo creo que tanta tensión a veces hace bien hablar de temas un poquito más simples, ¿no? Pero a Bueno, propósito... sí. Perdón, Diego Chalper, pero es que lo que dijo Roberto, una anécdota. CADEM hace una encuesta semanal, un estudio semanal que se llama 5C, en que Lo medimos sé. distintas tendencias de consumo, etcétera, y preguntamos este tipo de cosas. La marraqueta con palta, con huevo, que es una marraqueta, y así, cosas misceláneas. Y es impresionante el nivel de participación que tiene y lo que la gente quiere hablar de... Bueno, yo te voy a contar una anécdota mía. Yo este fin de semana en una actividad me comí mi primera empanada. Y entre ¿Ya? las tallas que eché dije, ¿a usted le gusta la empanada con pasa o sin pasa? No, claro. Hace bastante rato que no tenía tantas reacciones en redes sociales. Y aquí había gente furiosa por las pasas y gente furiosa contra las pasas. Entonces, Mira, yo es creo una que... gran pregunta, para 5 podríamos añadirle. No, y espera, y el ranking de la empanada. Sí, ya salieron. Sí, claro. O sea, ya hay ranking No, y instalado. Y ahí uno no puede perderse en una cosa, ¿eh? Cuando las élites se desconectan de la cotidianidad. Porque la gente en lo Claro. que está, seamos sinceros, es cómo va a ser capaz de parar el 18, cómo va a financiar, ya sea lo que vayan a hacer, ir a la fonda, salir. Ese es el tema de conversación. Nosotros tenemos nuestro ecosistema propio, pero a mí me impresiona, estuve el viernes, le comentaba a Roberto, una actividad en Peñalolén,
Y la gente está en eso, preocupada de que no pueda acceder a su vivienda, preocupada de llegar a fin de mes, de cómo disfrutan estas fiestas patrias extendidas. Vamos a pasar el dato que viene en la encuesta de chilenidad que hemos hecho de manera Claro. ininterrumpida una vez al año desde el año 2017. Mira. lo Y que es mide probablemente una de las encuestas más bonitas. Mide desde cuál identificado estamos con los símbolos patrios, cuál es el principal, cómo nos relacionamos con las principales instituciones de la República, la bandera, la cueca, el Te Deum, el rodeo. El orgullo. El orgullo de lo que significa ser chileno, quién es el principal personaje de la historia de Chile, quién es el principal cantante. ¿Y eso se vio Eh, una baja para el tiempo del estallido? Se ve un Yo cambio encuentro súper súper significativo, sobre todo el Sí. orgullo. El orgullo Sí, de pues, ser la chileno bandera. estaba en un 82% y llegó a su punto más bajo después del estallido Después. a un 50%. Cacha. Y ahora volvió a su punto más alto, que el año pasado estaba en 86%. Todos bien orgullosos del país. Sí. Ahí lo que pasa es que yo creo que buena tu pregunta, porque efectivamente Chile ha transitado, a uno se impresiona, hace 5 años estábamos en un contexto brutalmente distinto, hoy día tenemos una ventana en donde volvió a ser razonable el uso de la fuerza. Mira, yo el otro día lo decía, tuve un foro muy hostil y yo planteé que íbamos a rebajar impuestos un 27, un 23, y yo decía, hace 5 años no salgo Era parado de imposible, aquí. claro, era No, imposible. una cosa así imposible. Sí. No salgo parado de aquí. Y la gente, la mitad del público al menos aplaudió. Entonces, estamos en una ventana donde volver a crecer pareciera ser popular. Una cosa es que sea razonable, pero además es popular. El uso de la fuerza, popular. El respeto por la autoridad, popular. Yo participé un minuto en la historia de Chile, en donde tú decías que Carabineros interviniera y la gente paraba a Carabineros. De hecho, Eso la otra vez no estaba fue hace escribiendo mucho. estaba escribiendo la evolución del estallido y cómo la Plaza Italia se vuelve a llamar Plaza Italia, ¿cierto? Y que ya nadie reconoce al perro Matapaco. Yo pensaba, ¿quién tendrá hoy día en su casa al perro Matapaco? No, peor, ¿quién Porque se en atreve alguna a parte salir, está ese perro. ¿quién se atreve a digamos, salir ¿cierto? con él a la ¿Ah? calle? Hay que encontrarlo. Sí. Sí, pues ¿quién, Debe estar en las tiene, redes de quién adóptalo, adoptó compres. al perro Matapaco que lo tiene todavía en su casa? Porque el único que Yo encuentro- probablemente Podríamos lo preguntarlo en reconoce. 5C. ¿Tiene usted el perro Matapaco? Exacto, alguien lo Yo- tiene el Sí, perro. no, tal encuentro- vez. Pero que fuera, yo encuentro impactante. Entonces, Y la pregunta es si está con pañuelo o sin pañuelo todavía. no, el ya a esta perro. altura no le queda pañuelo. Pero No. mira, yo creo que lo interesante es que en Chile lo que ha ocurrido es un cambio brutal en las percepciones. Cuando asumimos el gobierno, acuérdense, el actual embajador de Chile en Brasil nos decía que había que decrecer, que un principio que- de decrecimiento. Y esa Fue- cuestión, de- sí, pero ¿Meter aparte... la inestabilidad al sistema fue Meter él la- también, También, o fue el mismo. Oye, Ah. No, no, fue el mismo. presidente- En la misma presidente- De polo. entrevista. Claro, de polo. presidente del principal partido en ese minuto del Frente Amplio. Claro. Entonces, tú te das cuenta de la tremenda oportunidad y por eso me pregunto, ¿usted está optimista o pesimista? Tremendamente optimista. Porque más allá de las posiciones políticas, hoy día la opinión pública se ha ido volviendo a inclinar por cosas que hasta hace poco eran discutidas, como por ejemplo el uso de la fuerza para enfrentar al crimen, el respeto a la autoridad, partiendo por los profesores de los colegios hasta en la autoridad pública, volver a crecer, volver a tener valoración por la institucionalidad. Entonces, yo espero que a fin de año, ustedes saben cuál es mi candidata, ¿no? Independiente cuál sea el resultado, entendamos que el primer ciclo del próximo gobierno es traducir esta percepción ciudadana en leyes, en reformas, en cambios estructurales, en esa dirección, para volver a tener en Chile un chasis predecible. Oye, a propósito de eso, hicimos un análisis con inteligencia artificial. Usamos Gemini, en este caso lo voy a citar específico porque el análisis es de, Que la de es Google. de ese bicho, no nuestro ni otra IA. Y le pedimos que comparara el discurso del presidente Boric de segunda vuelta, del 2021, ¿cierto? Con su última cuenta pública, la del 2025. En el 2021, el principal tema era derechos y desigualdades, que tenía más o menos un 20%, 25%. Como las palabras que se van repitiendo. Exacto, sacándole Chile, país, la, el, por, todas esas palabras fuera. El 25%, 20-25% eran derechos y desigualdades, que era la primera. Y la segunda era educación, como con un 20%. Entre las dos casi llegaban al 50%. Y la del 2025, la cuenta pública del 2025 es de seguridad y economía, que suman casi un 50%. El 3% del tiempo se lo dedicó a desigualdad de derechos, lo que creo que es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia para Chile el cambio y la evolución que tuvo este gobierno en sus propias prioridades, digamos, que se alinearon y con las de alineándose la con las de ciudadanía. opinión pública. De hecho, hicimos el mismo ejercicio para los candidatos presidenciales en sus programas actuales. Y yo les puedo apostar que usted no podría, si yo se los pongo al frente, no tienen cómo adivinar quién es el candidato del Partido Comunista y quién es el candidato libertario porque son todos iguales.
Atención con ese debate que va a Es ser este increíble. miércoles. Es Bueno, increíble. sí. ¿Cómo se van a distinguir en seguridad? ¿Cómo se van a Bueno, distinguir en economía? a propósito de lo que decís tú, Roberto, y una frase, ¿ah? Yo miraba a una distinguida compañía que se llama CADEM, ¿ah? 20 de septiembre del 2021, es decir, más o menos a estas alturas. Gabriel Boric un 25, Sebastián Sichel un 17. O sea, en el fondo, ese era el cuadro. Sí. Entonces hay algunos muy ansiosos. Mira, yo creo que quedan varios puntos de inflexión relevantes. El primero va a ser el debate de este miércoles. Yo sostengo que va a tener un rol principal. Y va a tener un rol principal porque va a ser la primera vez que los candidatos van a estar expuestos a ser retrucados por gente que les va a preguntar en difícil. Todos los que participamos en política, tener un punto de prensa más o menos montado donde yo contesto lo que quiero, es un ejercicio que tiene cierta dificultad, pero no tiene nada que ver a enfrentar un debate donde hay derechos de réplica. Entonces, yo creo que Viva el ahí... periodismo, ¿ah? Claro, pues. No, pero Viva el ojo que periodismo. entiendo, bueno, pero hoy día- espérate, pero entiendo que el debate, a propósito, porque me parece interesante, la dinámica del debate va a ser mucha interacción entre Así ellos, es, pues. pero poca con los periodistas son más bien Pero Pero que ya está moderadores. seteado, ya está seteado quién Son te moder- pregunta. O sea, son uno moderadores. ya sabe Sí, quién le va a quién preguntar, te va a preguntar, no y sabes- tú a quién le vas a preguntar. Exacto, no va a ser eso cruce sí. libre. Pero el periodista va a tener un rol de moderador, Bueno, no no está más sobre de la mesa, interlocutor principio. en el fondo y haciendo preguntas. Pero bueno, tenéis eso, los que hemos tenido que competir, en mi caso me ha tocado varias veces, las fiestas patrias en Chile se produce un mini reseteo. son vacaciones. Claro, la gente vuelve de fiestas patrias de buen ánimo y después se empieza lentamente a sintonizar en las elecciones. Parte de la franja. Claro, y ahí la gente se empieza a ubicar. Entonces, Pero yo tengo- creo que queda mucho paño que cortar Hay en el un- tema. O sea, de tengo nuevo, una duda. quiero de hecho poner el punto de nuevo, lo dije en la introducción. José Antonio Cast, desde ahora, de esta fecha del 21 hasta noviembre, creció 18 puntos En la elección pasada. en la elección pasada. Y además Estaba mantener- Mateo tercero, ahora está bien. cuarto, estaba cuarto, Sí, terminó po. llegando Y- primero. O sea, y- esto puede evidentemente Oye, y, cambiar. a ver, Janet Jara tiene una presión enorme de contarnos si tiene o no tiene programa y si tiene o no tiene equipo. José Antonio Cast, más allá, perdón, sáquenme el sombrero un poco, tiene una presión enorme de mantener su posición expectante. Evelyn Matei tiene una presión enorme de mostrar este punto de inflexión que se ha mostrado en encuesta esta semana como algo sostenible. Y los otros candidatos, Marco Enrique Ominami, tiene que explicarnos por qué vale la pena volver a ser candidato. Y da la Tiene un impresión... uno, Y da la tiene impresión, menos que espérate, Jaro, gente. da la Ahora, en el impresión debate que- de este miércoles, Diego, ¿quién tiene que arriesgar más? ¿Evelyn Matei? Evelyn. ¿Y Lo qué digo con esperarías harta- tú ver este miércoles? No, yo creo que la Evelyn tiene que mostrarnos tres cosas. Primero, que ella es la única que concita un chasis de gobernabilidad. Y eso hay que decirlo así de claro. Si para gobernar está muy bien en la fuerza del cambio, pero aquí no basta con la fuerza. Usted para hacer cambio necesita votos, necesita equipos, necesita espalda. Y creo que Evelyn ha logrado una cosa bien notable, que es que gente de historias distintas esté dispuesta a concitarse en un camino común. Segundo, demostrar que realmente todo este equipo programático que tiene redunda en propuestas realmente novedosas. Creo que esto del pie cero, lo digo en buena, es la primera vez que uno dice, yo que estoy en terreno, por primera vez me dicen, oye, aquí hay algo que realmente puede mover un poco la aguja en un segmento de la sociedad. Y lo tercero y muy importante es que ella demuestre toda su espalda y su trayectoria en los debates, o sea, que sea capaz de confrontar de buena manera, respetuosamente, pero obviamente marcar contraste con las otras candidaturas. Y yo espero Pero- que eso se note. Ya, pero tengo una pregunta. No sé si desde las encuestas también, porque tú decías, Roberto, efectivamente la última vez se dio vuelta de ahora en adelante. Pero pasaba que en ese momento Boric era una novedad, ¿no? Matei ya es muy, muy conocida, ya uno la ha visto su trayectoria completa, la gente la conoce, ya sabe, no sé. Entonces, dar la vuelta creo que es más difícil Es más que difícil. lo que era. Y podemos con sumar el otro Boric. dato, que venía arriba, cayó y, bajar. vuelve a subir. Eso no Claro. pasó la otra vez. Sí, pero yo creo que para José Antonio la dificultad va a estar en demostrar que lo que hasta aquí han sido, lo digo en buena de nuevo, planteamientos generales son capaces de aterrizar en cosas más concretas. O sea, esto de plantear un plan semanal está muy bien, pero usted tiene que ser capaz de justificar eso. Y creo que el Chao Préstamo es la primera experiencia en donde se ven confrontados acerca de la viabilidad de sus propuestas. Y yo creo que a esta altura ya es un hecho de la causa de que eso ha sido mal evaluado. ¿Te fijas? ¿Le pegó Entonces, eso en la encuesta? yo Chao creo que hay un Préstamo? público Yo que creo reacciona. que, o sea, yo creo que hay un segmento que reacciona. Yo creo que hay un segmento que reacciona, pero más allá de si le pegó, porque en verdad la caída no es estadísticamente significativa. Hay una acumulación durante las últimas 4 semanas que ha perdido 4 puntos. Que no ha sido del todo buena. Entre los bots, el Chao Préstamo se mezclan, ¿cierto? Pero más allá de eso, nosotros medimos el tema del Chao Préstamo como coyuntura. Y
era una mala idea meterse ahí porque te ganas muchos enemigos. Tenía un 47% a favor del préstamo, un 47% en contra, el 60% de la derecha está en contra del préstamo, pero el 40% está a favor. Entonces alineas al 40% de la derecha a favor más a la izquierda que está a favor del préstamo contra ti. Entonces era una mala estrategia para alguien que iba cómodamente ganando Y en un tema y en sensible. primer Abrió lugar. un flanco Entonces solo. era innecesario para José Antonio Cast meterse en eso. Sí. Yo creo que el primer error Programáticamente relevante. programático autoinfligido. después de 8 o 9 semanas que estaba bastante fino. Entonces, esto demuestra, y lo hemos dicho, digamos, que las campañas se construyen en base a la coyuntura y en base a las tendencias de largo plazo. José Antonio Cast tiene las tendencias de largo plazo a su favor, pero la administración de la coyuntura es fundamental y es clave el error. Oye, y acuérdate de mí Evitar esto, el ¿ah? error. Yo tengo una tesis media peregrina aquí, pero yo creo que la derrota de Milei va a generar una conversación, de nuevo, en sectores de élite. Esto no es una conversación que usted se refleje en lo Hermía, pero en sectores de la élite que pareciera ser que esa fórmula, no voy a hacer, digamos, paralelos odiosos, pero esa fórmula parece que a la larga puede no ser tan buena porque tú terminas perdiendo. Entonces, yo creo que todos esos fenómenos generan conversación. Esa ¿no? fórmula de cambios radicales, de poco diálogo. Claro, no, yo te diría esa fórmula de creer que esto es todo tan blanco y negro, tan vehemente y que aquel que piensa distinto yo lo insulto, ¿te fijas? Yo creo que esa dinámica la gente ya está empezando a hastiarse Ahora un poco. digo, pero yo no voy a hacer una defensa de José Antonio Cast, pero José No, Antonio Cast no tiene esa por eso te dije, actitud, al obvio. menos en Son política personalidades totalmente chilena. distintas. Pero sí, y pero tanto sí lo Cast juntan. como Matei se han mostrado muy entusiasmados con lo que estaba haciendo Milei hasta hace un mes, digamos. Por eso, sin distinción. claro, ahí. por eso yo digo que no quiero hacer un paralelo. Lo que te digo es que ese tipo de cosas, la segunda vuelta en Bolivia entre dos derechas, lo que ocurrió en Argentina, van generando conversación. Si al final, mira, el electorado derecha, no voy a ser vocero exclusivo, pero el electorado derecha es un electorado muy pragmático. Entonces se va a hacer la pregunta en la recta final de quién es el que asegura el triunfo en segunda vuelta. Esa va a ser la pregunta clave. Y yo creo que en ese cuadro Evelyn Matei tiene que ser mucho más vehemente en decir, mire, yo podrá usted no pensar igual que yo en todo, pero yo al menos aseguro que en segunda vuelta vamos a ganar con tranquilidad. Y además hay otra cosa importante, yo aseguro tener un chasis en el Congreso amplio que nos permita hacer las cosas que queremos hacer. Claro, ahora los dos ganan en segunda vuelta Hasta aquí, hasta con aquí. un punto Oye, de Diego, Sí, ¿y pues, pueden ganamos pasar, 11, pueden 11. pasar dos candidatos de derecha a segunda vuelta o ese escenario ya no existe? Yo soy un convencido que eso sí es posible y quiero explicar por qué. Yo creo que hasta aquí Marco Enrique Minami ha sido un factor poco dirimente, pero yo creo que creer que Marco Enrique va a sacar un punto es no ver lo que ha sido la Sacó realidad. de su- 7% el 21. Así es, o sea, 8, 7, y 8. tengo seria intuición de que esos son votos que se le van a restar a Janet Jara. Yo veo que en Janet Jara hay un proceso interno muy complejo de contener, porque tú ves que el Partido Comunista, lo digo con alta responsabilidad, no lo veo convencido de su candidatura. Entonces, cuando tú tienes a tu partido generándote siempre hechos políticos negativos, un mundo de centro izquierda que probablemente no ve con buenos ojos una cosa como esa y por lo tanto no sabe muy bien si se va a matricular o no. El diputado Cifuentes, expresidente de la Cámara, dijo en prensa abiertamente que para él era un problema sacarse una foto con Janet Jara. Yo tengo clarísimo eso, sí, lo veo en los candidatos de la democracia cristiana, el Partido Radical, pero no quiero generar una cuña ahí. Yo lo que observo es que ese mundo en particular va a tener mucha conflictividad interna y cómo eso va a expresarse en que bajen las encuestas. Y en una de esas sucede que terminamos una segunda vuelta con dos candidatos de derecha. ¿Y con parlamento de derecha en las dos cámaras? Yo creo que sí. Yo como fui secretario general, a mí me gustan los números, entonces si uno va distrito por distrito, el escenario del 2021 no puede haber sido peor. O sea, no fue mal objetivamente. ¿Ah? Y ahora yo veo que en varios distritos, si eso se revierte razonablemente, nosotros podríamos tener lo que yo llamo la triple oportunidad. Un gobierno de derecha, un parlamento favorable y la opinión pública favorable. Tengo una pregunta yo. Cuando estábamos hablando del tema de la gobernabilidad, la entrevista ayer de Arturo Esquerra, que manda básicamente a sumarse a todo el mundo de Evelyn. Yo creo que ellos Una evaluaron... coalición amplia de demócratas hasta Sí. libertarios. Pero tu propio jefe de partido Dijo que no no, está po. disponible. No, lo que pasa es que Arturo intenta algo que está bien. O sea, yo creo que ellos venían con un discurso equivocado en la manera de aproximarse a Chile Vamos. Me da a mí la impresión que el peor minuto de eso es cuando Arturo Esquella dice que Evelyn Matei está en los potreros. O sea, eso, si yo estoy en una posición expectante, estoy aspirando a que cierta gente me acompañe en segunda vuelta, yo quiero tratar de que ese eventual apoyo sea con el menor rechinar de dientes posible. Pero si yo digo que la candidata de ustedes está en los potreros, usted entenderá que de ahí en adelante la cosa... Entonces, yo creo que ellos se han dado cuenta de que esa manera de proceder es equivocada y están intentando construir un clima distinto, entendiendo que si llegan a ganar, esto es un dato, no es una opinión,
van a necesitar concitar a todos estos mundos. Pero si tú has tratado mal a esa gente por tanto tiempo, tú no puedes aspirar de que ellos se sumen tan contentos. Pues. Entonces, yo creo que en eso un está. gobierno de José Antonio Kast va a contar con Chile Vamos o no, y si gana el Matei va a contar con Republicano, o sea, porque tú dijiste hay una triple oportunidad, ganar el gobierno, ganar en la Cámara y tener la opinión pública a su favor, pero eso requiere de una unidad que vaya efectivamente desde demócratas hasta al menos republicanos, que hasta ahora ha mostrado cero capacidad de ser efectiva. Entonces, no lograron ponerse de acuerdo para las primarias, no lograron pactar antes en alcaldes y gobernadores regionales, ahora van en listas separadas, van hasta en 3 listas distintas. Cierto que hay pactos de omisión, no en todas las regiones posibles, hay evidentemente tensiones de primera vuelta, entonces, ¿es real poder decir que vas a tener a la opinión pública a tu favor, que vas a tener el gobierno, que vas a tener unidad en la Cámara de Diputados, si es que en hechos concretos eso no se ha demostrado? Mira, permíteme contestarte de la siguiente forma. Yo a Gabriel Boric lo conozco de los tiempos de la universidad. Le he escuchado yo personalmente críticas durísimas contra Ricardo Lagos y contra Michelle Bachelet en alguna medida también. Si tú me hubieras preguntado que la ministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric era la hija política de Ricardo Lagos y su segundo ministro del Interior era algo así como uno de los productos de Michelle Bachelet, yo te habría dicho esto es imposible. Entonces, yo más que la opinión mía o no, el escenario que se nos va a presentar va a ser imposible para todos aquellos que creemos en las libertades, en el desarrollo económico, en cambiar la manera en cómo nos han tenido funcionando los últimos meses, de sumarnos a ese esfuerzo. Entonces, Diego, ¿qué te quiero decir con eso? Que más allá de las simpatías o antipatías, yo espero que todos generemos un contexto en donde el próximo gobierno, que creo que va a ser un gobierno de nuestras ideas, aproveche una oportunidad histórica, que es que vamos a tener mayoría en el Congreso y vamos a tener una opinión pública cuando le decimos, mire, vamos a fortalecer el uso de la fuerza de carabineros, 60, 70, 80%. ¿Pero esa es nuestra idea? ¿Son las ideas de Kast para ti? O sea, a ver, mire, yo evidentemente tengo matices con la idea de José Antonio Kast en varios temas. Pero ¿Cuáles son esos matices más importantes? Ya llego, pero si usted me sitúa en el universo de confrontar el proyecto refundacional de la izquierda, el proyecto que representa a Janet Jara, que hoy día le han aplicado una especie como de cobertura, ¿no? Pero Janet Jara, yo he compartido con ella muchas conversaciones, tengo clarísimo que no es socialdemócrata. O sea, a mí cuando me dicen que es socialdemócrata, no sé si nos están tratando de tomar el pelo. Entonces, claro, yo tengo matices con José Antonio Kast probablemente en la manera en cómo yo me aproximo al rol del Estado. Yo creo en un Estado más activo en temas de derechos sociales, defendí en su minuto una mirada desde la economía social de mercado con un Estado activo, porque yo la verdad que creo que no ver que la pensión garantizada universal, los subsidios habitacionales, toda la política en materia de plan auge y también obviamente en las garantías explícitas de salud, es un Estado activo. Lo que pasa es que algunos confunden un Estado activo con un Estado grasiento, que son cosas distintas. Entonces, la apuesta que tenemos que tener desde Chile Vamos, en cualquier escenario, es invitar a todo este mundo que quiere retomar el rumbo de un Chile que crece de manera próspera a aprovechar esta triple coyuntura. Gobierno a favor, Congreso a favor y opinión pública a favor, para hacer cosas tan audaces, no quiero decir algunas para no alertar, pero, por ejemplo, reformar el estatuto administrativo, reformar el sistema político, hacerlo los primeros 60 días. Yo tengo claro que este gobierno no se va a embarcar en eso. Evidentemente, hacer reformas tributarias a la baja el impuesto de primera categoría, modificar la estructura de contribuciones, atreverse a hacer esas cosas los primeros 60, 90 días, porque vamos a tener la opinión pública a favor. Claro, pero efectivamente requiere un etos de coalición que no se ha logrado. Yo creo que en el caso del presidente Boric tuvo que sufrir la derrota del rechazo para bueno, que la pregunta es si puedes hacerlo desde el día uno. El triunfo, además, acá, que es bueno, distinto. yo creo que la opinión pública, a ver, los grupos de apoyo nuestros en amplio, desde Amarillo hasta nosotros, nos están pidiendo un cambio de rumbo porque se sienten absolutamente asfixiados en el Chile actual. Y esa gente, matices más, matices menos, quiere que cambiemos la manera en cómo se está llevando adelante el rol del Estado desde el punto de vista de su eficacia, la materia en cómo nos estamos llevando la posibilidad de las empresas de hacer trabajo. O sea, yo de verdad creo que esa fuerza va a ser mucho más importante que las simpatías o antipatías que podamos tener entre nosotros. Y yo creo que eso se va a terminar imponiendo. Yo al menos una de las motivaciones que tengo, porque me preguntaban, ¿por qué vuelves a la Cámara de Diputados? Algunos dicen, ¿por qué no te lanzas en un desafío distinto? Bueno, porque quiero aportar desde la Cámara de Diputados a esta agenda de cambio de rumbo en una Cámara especialmente efervescente. Y hablemos de este cambio entonces. ¿Por qué el cambio del Distrito 11? Mira, yo la verdad que me lo planteé bastante. A ver, voy a ser brutalmente sincero con ustedes. Rodrigo Galilea me
pidió conversar, me dijo, mira, nosotros necesitamos que en el Distrito 11 haya alguien que retome el trabajo que había estado haciendo Renovación Nacional, que tiene que ver con defender ciertos principios de manera firme en sectores que tienen una incidencia importante en el curso del país. Segundo, renovación y formación de cuadros. Yo, para nadie es una novedad que fundamos un centro de estudios algunos años atrás que se ha dedicado a formar gente y que tiene una expresión en el mundo de la Universidad Católica a través del movimiento de solidaridad. Y también, obviamente, otro desafío importante es demostrar que uno puede tener ideas firmes y estar en sectores populares aparentemente hostiles a nuestras ideas. Entonces, me sedujo esta posibilidad de estar en ese espacio y también creo que la Cámara de Diputados, guste o no guste, mira, siempre a los políticos les gusta el Senado porque es más ordenado, es más tranquilo, es más pausado. Pero yo siempre recuerdo que en el Senado hay 5 expresiones, por ponerlo numéricamente, y en la Cámara de Diputados hay 13. Entonces, usted no saca nada con navegar en aguas calmas si después no va a ser capaz de navegar en aguas turbulentas. Entonces, a mí me seduce la idea de estar en la Cámara para aportar desde mi experiencia en que podamos sacar adelante las cosas que se saquen adelante en el Senado, después en la Cámara. Y como te digo, creo que a Chile se le viene esta triple oportunidad: gobierno de derecha, Congreso de derecha y opinión pública a favor, en donde si no nos atrevemos a hacer las cosas que hay que hacer, de verdad, Oye, y en esto de navegar nuestra miopía sería total. en las aguas turbulentas de la Cámara, ¿qué va a pasar con el voto obligatorio? Bueno, a ver, ya por suerte salió de las turbulencias de la Cámara de muy mala manera. Yo estoy muy defraudado del ministro Elizalde, lo tengo que decir. Lo conocí como presidente del Senado cuando tuvimos que negociar el segundo acuerdo constitucional, que yo sigo pensando que es lo que permite que hoy día la izquierda no esté con la cantinela del proceso constitucional, porque ustedes comprenderán que si nosotros decíamos recházala por una mejor, pero después por una mejor nos olvidábamos con el pretexto de haber ganado con un 62%, hoy día tendríamos a la izquierda diciendo que la derecha le mintió y que por lo tanto lo que Chile requiere es un proceso constitucional. Ese Álvaro Elizalde, presidente del Senado, con el que me tocó negociar, era un hombre institucional, un hombre que entiende que a meses de la elección usted no puede estar jugando con las reglas electorales, y por lo tanto yo me siento muy defraudado y espero, de verdad, por el bien de Chile, que no perdamos el capital político de que nuestras elecciones son predecibles, en el sentido de que tú no sales con cosas raras. Y lamentablemente la izquierda chilena en esto está siendo muy irresponsable. ¿Es responsabilidad de Elizalde o de los partidos del oficialismo que haya salido de la Cámara sin multa? Mira, ahí lo que pasa, Roberto, yo creo que esto es como cuando tú le echáis la culpa al director técnico o a los jugadores, ¿no? Yo creo que aquí Álvaro Elizalde, si es el ministro del Interior, en los términos además que ha quedado hoy día como jefe de gabinete, o sea, él tiene la responsabilidad de alinear al mundo oficialista detrás de una cosa que ya es de decencia. Oye, no estemos jugando con las reglas electorales en la recta final de una elección. Y yo estoy muy defraudado porque, claro, le han asignado la responsabilidad a la ministra Sexpress como para intentar salvar la situación, pero yo espero que esto tome la agenda, en primer lugar, del ministro Elizalde y, para serte sincero, del presidente Boric. Yo no puedo creer que el presidente Boric no se dé cuenta que no puede ser posible que parte de su derrotero sea haber generado dudas sobre los procesos electorales en Chile. Y yo espero que él se dé cuenta que su capital político para el futuro va a quedar muy manchado si él no es capaz de ordenar a su gente de cortísimo plazo en los próximos días. Oye, Diego, ¿cómo está la calle hoy día? ¿Cuán importante es la elección presidencial? ¿Cuán importante es la elección de la Cámara de Diputados? En este caso no hay elecciones de senadores en la región metropolitana, en tu distrito. ¿Cuáles son los temas que le están preguntando que son relevantes para ellos? ¿Cuáles son los que dominan la agenda política? ¿Y cómo se relacionan con la calle? ¿Son importantes el tema de los votos? No, muy poquito. No, a ver, Cuéntanos un poquito, una radiografía del 11. A ver, mira, el 11 tiene, de nuevo, todo esto con beneficio inventario, pero tú tienes la realidad efectivamente de los sectores que están hoy día en una posición mejor, pero que están muy expectantes de cómo podemos mejorar las condiciones para hacer empresa. Hay mucha asfixia en la poca flexibilidad laboral, en la poca posibilidad tributaria. Y esto no te lo dicen los que están muy bien consolidados, porque los que tienen inversiones en todas las partes tienen alguna más capacidad de poder moverse. Pero el tipo que emprende en Chile, yo te lo digo desde la banca startup, es gente que lo que quiere es que le dejemos hacer la pega con un poquito más de facilidades. Entonces yo te diría que el tema económico, estabilidad laboral, posibilidades de productividad, muy predominantemente en los sectores de mejor posición. Después, en los sectores medios, el tema de la seguridad evidentemente es de primer orden. Hoy día el nivel de inseguridad en las que están, estoy pensando en Villa La Reina, estoy pensando, por ejemplo, en los sectores de clase media de Las Condes, para no entrar en Lo Hermía o en Colón Oriente, ¿no? El tema seguridad se ha tomado totalmente la agenda porque efectivamente padecen situaciones de delito de menor o mayor envergadura, desde un robo del celular hasta un robo de un vehículo, hasta robos en lugar habitado.
que eran cosas que antes no eran parte del inventario, y eso se toma a la agenda. Y En los- concreto, ¿ellos qué piden en materia de seguridad? ¿Más carabinero o fuerza militar o yo tema con las yo cárceles? te diría que, a ver, la gente lo que quiere es que el Estado de Chile haga la pega de cautelar su seguridad. Y eso significa mejor dotación policial, más protección para carabineros, más estrategia. Yo por lo menos en el Distrito 15 trabajábamos mucho de la mano de los municipios de hacer estrategias en materia de seguridad que involucren televigilancia, presencia del OS-14 entre carabineros y el patrullaje mixto con la seguridad municipal, o sea, hacer una cosa bien construida. Y en los sectores populares el tema del narcotráfico, o sea, lamentablemente el narcotráfico ha ido tomando posición cada vez más fuerte en las poblaciones, la gente lo resiente, lo vive, y por lo tanto ahí también hay una tarea pendiente de enfrentar al narcotráfico sin ningún tipo de vacilación. Y ahí yo quiero ser súper claro, yo creo que en esto el gobierno actual, si no hubiera tenido el apoyo de la oposición en materia legislativa, no tendría mucho que mostrar, porque yo creo que la gestión policial de este gobierno es muy deficiente. O sea, son incapaces de gobernar el Estado en materia policial, de analizar tendencias criminológicas, de mirar mapas de calor. El ECO, este programa que hicieron de Calles sin Violencia, acompañado de las dotaciones especiales en materia del Ministerio Público, salen relativamente bien porque el Ministerio Público y las policías han hecho la pega. Pero así como que hay un equipo de primer nivel mirando las tendencias del crimen, yo creo que no. Entonces, yo espero que en eso sepamos hacer una diferencia en el próximo gobierno. Oye, yo les quiero preguntar por la candidatura de Janet Jara. Roberto, Diego, José, ¿creen que está en el techo ya? Están 28. Yo creo que Janet Jara tiene en primera vuelta probablemente piso y techo. Eso es lo que está de alguna manera demostrando. La intención de voto de Janet Jara se correlaciona demasiado con la aprobación del presidente Boric, que se mantiene estable en torno a un 30%. Por eso me cuesta pensar que Que exista haya dos. todavía la posibilidad de De que dos dos de derechas. Es cierto que hay un voto de centro izquierda que votó probablemente apruebo para reformar, que hoy día está en Evelyn Matei. Es interesante cuando tú cruzas primeras vueltas con segunda vuelta y ves cómo se distribuyen los votos de Matei, por ejemplo, en una segunda vuelta Cas-Jara, casi un 15% del voto de Matei se va a Jara en segunda vuelta hoy día. Mira. Súper Es harto, interesante ¿te eso. fijáis? O sea, hay un voto efectivamente de centro izquierda que hoy día está con Matei. Entonces, ¿cuál es la fórmula de Janet Jara? Voté apruebo al presidente Boric, menos aquella centro izquierda hoy día que votó apruebo para reformar y que está en Matei, y aquella que podría estar en Marco Enrique Minami. O ese puntito que te puede robar Arte. Entonces yo creo que al final va a depender mucho de, como decía Diego al principio, de qué rol pueda tener Marco Enrique, porque hoy día está marcando, se mueve entre 1 y 2. Pero Marco Enrique es bueno debatiendo, Sí, no ha hecho campaña. es creativo en la franja. Genera noticias. Genera atracción, y por lo tanto podría quitarle algunos votos a Janet Jara, no sé si suficientes Mm. para no estar en segunda vuelta. Consideremos que en la elección pasada José Antonio Kast gana la primera vuelta, pero con 28 puntos. El presidente Boric pasa a segundo con 26. Mm. Entonces, es poco probable, creo yo, hoy día que Janet Jara esté bajo el 26%, que es suficiente para poder Pasar. pasar Yo a agrego segunda dos vuelta. datos más. Piensen que ustedes que qué necesidad tiene el senador del PS por la región del Biobío de decir que el Partido Comunista soltó la campaña de Janet Jara. ¿Para qué dícele una cosa así? Bueno, la dice porque lo está constatando, porque yo creo que el Partido Comunista, que está acostumbrado a trabajar tras bambalina y no en vitrina, además ve que su candidata cuando está en vitrina tiene que decir que no es comunista para que le vaya bien. O sea, eso, yo digamos, no soy experto en la dinámica de ellos, pero te aseguro que los tiene enfermos, porque si para adelante, yo estoy pensando en la lógica del Partido Comunista, digamos, hay que renegar de ser comunista, eso para ellos es insoportable. Y en el mundo de la centroizquierda, tengo la sensación de que en el minuto que Janet Jara ya no es competitiva para ganar, va a empezar la pregunta de quién va a liderar la oposición. Entonces, si Janet Jara saca una buena votación, el Partido Comunista va a reclamar el liderar la oposición. Y eso te aseguro que para el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical es insoportable. Entonces, ¿cómo van a manejar esa dinámica en el minuto en que Janet Jara ya deja de ser competitiva para ganar? Yo lo quiero ver. Yo tengo claro cómo van a reaccionar algunos. Van a decir, mira, ¿sabes qué más? Dejémonos de perder el tiempo y empecemos a pensar en cómo nos posicionamos para la oposición. Yo quiero ver si se van a poner la foto de Janet Jara, la gente de la democracia cristiana, el socialismo moderado,
Entonces, yo creo que esas cosas van a empezar a generar efecto, en mismo esta opinión, después de Fiestas Patrias, porque ahí es cuando el mundo se sintoniza en el tema político. Y como decía Roberto muy bien, la franja va a cooperar en esto también. Las franjas y los debates son cada vez más incidentes en las campañas. El punto de inflexión principal del rechazo, yo era uno de sus jefes de campaña, es cuando sacamos una campaña que se llamaba Recházala por una mejor, y la franja objetivamente, como nunca, fue mucho mejor la nuestra que la de la izquierda. ¿Ese era el rechazo con amor también? Exactamente. Tuvimos, a ver, estaban todos tentados a hacer un discurso en negativo. Y la verdad es que tuvo la genialidad de mucha gente decir, no, aquí presentemos el rechazo como algo atractivo, como algo esperanzador. Mira, piensa tú en la segunda vuelta de Boric. Si Boric, su eslogan es muy decidor, que la esperanza le gane al miedo. Ese fue el eslogan de Boric, porque aunque la gente no lo crea, el miedo sirve para cautivar nichos de apoyo, pero las elecciones las ganan quienes logran transmitir esperanza. Y yo creo que ahí va a estar la pregunta. ¿Cómo Janet Jara, desde su posición tan cautiva, genera esperanza? Yo la verdad que no veo cómo lo va a poder hacer. Diego Chalper, no sé si te contó Roberto que nosotros traemos recomendaciones al final de este programa. ¿Te dijo o no te dijo? Dile. Por Dale, supuesto no. que no. Ah. Sí. Se puede improvisar. Está igual que yo. Se me olvida. Se me olvidó, po. Pero recomendaciones que de libro. Puede ser. Podcast, Libros. Película, serie. restaurante. Ya. Paseo. Algo que nos traiga esperanza, ¿ah? Para estar a tono con la conversación. Así que ya, vamos a abrir la sección recomendación. Yo te hago una pregunta antes. ¿Ganó con o sin pasa la empanada? Aunque tú no lo creas, está muy dividido. Yo soy más bien partidario para sincerar el disclosure que sea sin pasa. Yo creo que la pasa le introduce un la pasa, elemento de dulce A que mí no me tiene nada gusta que ver. con pasta. ¿Te gusta con pasa? Sí, el tema Soy el divide. voto disidente. No, si el tema divide más de lo que creen. Mira. Ya, recomendación. Roberto, Yo tengo una recomendación que creo que creo que me hiciste tú, pero no en vivo, así que me lo voy a tomar. Ayer empecé a ver, había visto Menem, la serie que la recomendé aquí públicamente, así que, entonces a propósito de Menem, y lo que había dicho de Menem es qué increíble que en Argentina es una demostración de que Macondo existe, porque o sea, es de verdad la historia de Menem y de cómo llega al Loquísimo. poder, digamos, y a propósito de las elecciones de Argentina el domingo también. Pero oye, ayer empecé a ver... el poder del puerta a puerta en la Sí, po. campaña de Ah, Menem en salvaje. Menem, o sea, con su Impresionante. bus recorría acá con provincia. Oye, empecé a ver Señora Evita. Evita. No, bueno, ¿no me lo ¿Dónde recuerdas tú? está? Está en Disney Plus, Star Plus. No es nueva. ¿sí? No, o sea, yo creo que es nueva. La actriz es Natalia Oreiro. Ah, me encanta. Oye, Estás hablando de ese- pero es que es una locura. Ah, muy buena. O sea, es que Es que Argentina Argentina es yo no sé si la serie en verdad es dramática y todo lo que está mostrando es solo una mentira, pero si tuviera un décimo de verdad, es desquiciado. Ay, Es no. desquiciado. O De sea, todas maneras lo de tener. entonces, de verdad la recomiendo si quieren ver algo de lo más loco Y para tener esperanza. No, por eso yo decía, Como esto es comparación. anti-esperanza, pero está muy bien hecha, es entretenida, corre muy rápido. Entonces, si ven Menem y después la conectan con Evita, Macondo existe y queda al otro lado de la cordillera. Genial. José. Pero pésimo mi recomendado con esperanza, porque tiene cero lo que traje. La serie que están dando en HBO que se llama Maciel Maciel, el lobo. ¿Cómo es? El lobo de Dios. El lobo de Dios. ¿Ya? Que es la historia, claro, del fundador de los Legionarios de Cristo. Son 4 capítulos que te narran todo, desde que él era chiquitito, cómo empieza a reclutar a estos niños más pobres en México, cómo se empieza a meter como con las familias más adineradas de México para hacer todas estas propiedades inmobiliarias, los colegios, las universidades, cómo se acerca al Vaticano, el poder que tiene después con Juan Pablo II. Eso, pues bueno, él fue súper influyente en Chile, estuvo metido en varios colegios, a varios les tocó conocerlo, por lo menos redes después de los legionarios. Entonces, súper, súper interesante. Mira, la voy a ver. ¿Me toca a mí? Reacción buenos espontánea. O sea, yo no la he podido ver, pero efectivamente yo creo que es muy importante conocer esas cosas precisamente para que no se vuelvan a repetir. Y de la mano de eso, yo estoy muy expectante, hablé con él hoy día en la mañana, del libro Ocurrió en Octubre, de Sergio Mico. Yo creo que esa cuestión es lectura obligatoria. Uno trae tantos recuerdos a la mente. Él era director del Instituto de Derechos Humanos, yo era parte de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara, en donde la verdad que fue increíble haber estado ahí. Eran muy duras las conversaciones y el rol que él jugó en ese minuto es muy, muy notable. El tipo,
uno no se da cuenta lo importante que era tener a alguien sensato en ese minuto a cargo del instituto. Y el otro es Los inocentes al poder de Daniel Mansuy, que ese sí, ya lo empecé a leer, que es muy interesante. Y vale la pena porque yo creo que... Yo no lo he leído eso. Yo creo que vale mucho la pena, ¿sabes por qué? Porque él es capaz de hacer una radiografía muy honesta intelectualmente de las virtudes y defectos de la generación que comandó el gobierno del presidente Boric. Y yo no quiero hacer un spoiler, pero la expresión inocente al poder es una genialidad. Es una genialidad porque la palabra inocencia aplicada a ellos, yo creo que vale mucho la pena darle una vuelta en buen plan. ¿Por qué? Porque además todos corremos el riesgo de eso, de pecar de exceso de inocencia sobre la dificultad de sacar adelante las cosas. Creer que las cosas son más simples que lo que son, simplificar la realidad, creer que el relato personal es suficiente para sobrellevar las dificultades del país. No, muy buen libro, así que felicitar a Daniel porque realmente es un muy buen libro. ¿Te puedo hacer una pregunta de eso? ¿Tú crees que los republicanos tienen un poquito de eso? ¿Que se les compara de repente con el Frente Amplio? Yo no sería tan injusto. Yo creo que todos podemos caer en la tentación de creer que sacar adelante el Estado de Chile es algo simple y no tiene nada de simple, menos en la coyuntura actual del país. O sea, yo creo que... y por eso no hay que pecar de... A mí me carga cada vez más, quizás porque ya, no sé, estoy como en el síndrome de los 40 años, pero esto de simplificar la realidad me parece que es muy, muy inocente. ¿Qué edad tiene Diego Chalper? 40. Ah, Oh, sí. ahí está. Un niño. Un bebé. Un bebé. No es un niño. Bien, pues, muchas gracias, José, No, gracias a ustedes. Diego, Roberto, por esta conversación de este día lunes aquí en la Academia del Diario Financiero. Y el próximo lunes los esperamos, por supuesto, con un nuevo capítulo. Que estén bien. Chau, chau. Chao. De las encuestas de la academia. Que me manda la academia. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a la Academia, el Diario Financiero.